Bona tarda a tots i a totes. Vull dir, a la segona es pot dir que va la vencida, perquè vam tenir un intent de fer aquesta xerrada que va fracassar per culpa dels avions. I bé, en primer lloc, a mi m'agradaria, evidentment, agrair al Col·legi de Barcelona el fet de compti de nou amb dues publicacions, de presentar dues publicacions de les que elabora normalment la Fundació Mussat. Aquestes jornades de cultura tècnica, que em sembla que és el nom que li dieu, em semblen molt interessants, algo important per donar a conèixer tots aquests continguts. En aquest cas parlarem de la guia d'aplicació del Codi Estructural per la gestió de la qualitat dels productes i l'execució de les estructures de formigó, una publicació gruixuda i compacta, i després una cosa més simple, que és la guia d'aplicació de la posada en obra del formigó de consistència fluida en edificació segons el Codi Estructural. Evidentment, vull agrair als col·laboradors que ha tingut, alguns dels col·laboradors que ha tingut la Fundació per la redacció d'aquests dos documents, especialment el Julián Pérez Navarro, coautor de la guia d'aplicació del Codi Estructural i la guia d'aplicació del formigó fluid, i després a l'Ignasi Jarauta Bregolat i José Ángel Alonso de León, coautors d'aquesta segona guia d'aplicació del formigó de consistència fluida. Com tots són coneixedors, el Codi Estructural és la nova regulació normativa de les estructures de formigó, les estructures d'acer i les estructures mixtes, substituint la instrucció de formigó estructural EH80 i la instrucció d'acer estructural EAE. A l'any 2021, la Fundació Mussat, conscient de la importància d'aquest canvi normatiu per als professionals de l'arquitectura tècnica i amb l'objectiu de facilitar la implementació de les obligacions del director d'execució contingudes en el Codi Estructural, va editar aquesta guia d'aplicació del Codi Estructural per a les estructures de formigó. Va ser durant la presentació d'aquesta guia en diferents col·legis on vam observar l'interès dels professionals per tenir un millor coneixement de com es tenia que treballar la consistència fluida a causa una mica de la falta d'experiència. Jo més aviat personalment diria que després d'estar tota la vida dient fora aigua, formigó sec, ara venen i ens diuen el formigó ha de ser fluid, amb la qual evidentment el cap, almenys el meu, gira una mica, no? Vull dir, i això vol dir que alguna conseqüència ha d'haver a l'hora de posar aquest formigó a l'obra. Evidentment, es tracta amb aquesta guia, és molt simple, així com altres documents són feixucs, aquest és un document molt simple, però amb el qual s'analitza com s'ha de fer la correcta utilització, l'abocament, la compactació per a aquest tipus de formigó per millorar la qualitat de les obres. Vull dir, a part d'això, seguim treballant des de la Fundació amb dos documents que jo quasi esperava que a hores d'ara estiguessin a punt d'entrar en impremta, per raons, fonamentalment hem intentat aconseguir, i hem aconseguit, un pròleg de població d'aquests dos documents del Ministeri, però això ha comportat que el Ministeri se'ls ha revisat totes les lletres i tots els números i tot el contingut, i ha trobat alguns errors, cosa que agraïm, i també alguns comentaris. Estem ara, juntament amb el Julián, amb l'etapa, en el moment de revisar una mica tot això, per alguna de les coses els errors materials no tenen cap problema, el que ens diuen que potser s'ha de canviar o ajustar és qüestió de també parlar-lo amb els autors perquè tinguin coneixement d'aquesta opinió. En qualsevol cas, creiem que és important que el pròleg comporta l'aval per part del Ministeri per aquests dos documents, cosa que no és dessenyable i és important. Bé, aquests dos documents comento que són una monografia d'exemples d'aplicació dels criteris de control de recepció de formigó i ferralla segons el Codi Estructural i una altra, opció simplificada per al control d'execució d'estructures de formigó segons el Codi Estructural. Us animo, en tot cas, a visitar la pàgina web de la Fundació,
que, a part d'aquests temes que hem parlat, té altres moltes publicacions de tota mena, bàsicament els anàlisis, diguem-ne, el que jo en diria d'errors i de problemes que es deriven de les reclamacions que té la nostra organització Musat. A partir d'aquí hi ha tot un estudi de quins són aquesta problemàtica i que poden servir molt per la nostra activitat professional diària. Jo, sense més, cedeixo la paraula amb el Julián, que després anirà presentant els diferents col·laboradors i anirà explicant una mica les seves dificultats o els seus problemes o la seva història en relació a la publicació d'aquests documents o aquests llibres que parlem avui. Moltes gràcies. Pues agradecer a Rafael su amabilidad, su hospitalidad, y también al colegio y en especial a Jordi, que bueno, fue tan amable de invitarme a venir a explicaros un poco el trabajo que estamos haciendo con la fundación, ¿no? No sé, por circunstancias de la vida me ha tocado trabajar en el hormigón. Yo llevo ya muchos años, antes me lo comentaba Marc, por ahí unos libros míos de la EH08 y del código estructural también de control de calidad, y ahora he seguido con el código estructural, ¿no? Y nada, bueno, pues vengo a presentaros la guía de aplicación del código estructural, que nació un proyecto de hace ya bastante tiempo, pues hará 4 o 5 años, ¿no? Sí, cuando teníamos los primeros borradores del código estructural, pues le propusimos a la fundación, bueno, que era interesante tener una guía específica sobre gestión de calidad. Y en ese momento pues a la fundación pues le interesó y nos pusimos a trabajar en base a los borradores. Y fue un trabajo muy complicado porque éramos 6 autores, cada uno especialista en un área, y ha sido un trabajo muy duro y muy complicado, porque coordinar a 6 personas es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, finalmente el documento se terminó, lo revisó también el Ministerio, y bueno, pues el Ministerio nos hizo las observaciones que consideró oportunas, y ahí lo tenéis. Es un documento muy bueno, no porque yo sea uno de los autores, pero bueno, está muy bien desarrollado, y bueno, cualquier duda que tengáis seguro que la vais a encontrar ahí. Y ya sobre la marcha, cuando empezamos a hacer las primeras presentaciones de la guía de aplicación, pues los compañeros de Mallorca y de donde íbamos nos preguntaban sobre el hormigón fluido. Oye, es que esto del hormigón fluido no sabemos realmente cómo en la práctica cómo se va a traducir, ¿no? Y ahí surgió la siguiente idea, ¿no? Y bueno, pues claro, yo dije, pues hay que hablar con ANEFOP, que por eso están aquí esta tarde, ¿no? Digo, porque ellos saben realmente, son los productores del hormigón, saben un poco, nos pueden ayudar, ¿no? A crear un manual, una guía, algo que nos ayude a los directores de ejecución, incluso a los constructores, ¿no? Cómo aplicar bien el hormigón fluido. Y ahí surgió pues el otro librito que vamos a hablar esta tarde. Bueno, yo casi lo llamo folleto porque es muy breve. Se trataba de que fuera muy didáctico, porque fijaros que hay vídeos y todo, pero para que también fuera divulgativo, llegar a los constructores, a cualquiera que quisiera saber cómo se aplica, ¿no? Y nada, pues gracias a todos, y bueno, pues nada, que voy a hablar un poco sobre la guía de aplicación del código estructural. Es la única guía que va a existir, porque el Ministerio, como le ha servido, o sea, que ellos hicieron el prólogo, les pareció que el documento estaba bien, pues ya el Ministerio no va a promover ninguna otra guía de aplicación relacionada con el control de calidad. Sí que tienen en marcha, no sé si lo sabéis, una con el Torroja, pero es para cálculo y para otras cosas, de interpretación del código, pero no para calidad. Para calidad esta va a ser la única, ¿no? Y además tienen previsto que el código estructural va a estar en vigor bastantes años, no va a ser, como mínimo 10 años, una década va a estar en vigor. Entonces, bueno, el código estructural ya está en vigor, ya todas las prórrogas posibles ya han acabado, hace ya un año que acabaron. Entonces, fijaros que era el 10 de noviembre del 22, ya a partir de esa fecha ya toda obra se tenía que hacer con el código estructural, y lo que pasa es que yo conozco sobre todo mi región, donde trabajo, y sí que todavía hay obras, anoche lo comentaba con Enric, que todavía el sector se resiste al cambio, ¿no?
están todavía utilizando matrículas con hormigones de la EH08. Ahora nos hablaremos sobre el hormigón fluido. Todavía no se sigue utilizando el hormigón fluido como se debería. Y bueno, es lo que nos pasa siempre, ¿no? Que nos cuesta adaptarnos a los cambios, ¿no? Pero bueno, no hay excusa, está en vigor y nada, hay que aprendérselo, ¿no? El código estructural pues es una enciclopedia, han agrupado tanto al hormigón como a las estructuras de acero, como a las estructuras mixtas. Como veis son bastantes tomos y 32 anejos. Y bueno, nosotros en la guía de aplicación lo que hemos hecho hemos hecho un resumen muy estructurado, pues para que sea fácil pues el que se enfrente al control que pueda ver tanto los componentes como el producto hormigón como la ferralla. Bueno, la guía pues tiene estos capítulos que hay aquí, bueno, como veis, bases generales, proyecto, producto, proyecto de ejecución, y luego nos parecía muy importante que hubiera ejemplos de cómo se hace un programa de control y cómo se hace un seguimiento, ¿no? Bueno, pues eso también nos llevó un trabajo y ahí están. Y además de estos ejemplos, lo que hicimos fue que estuvieran ahí también en formato digital, ¿no? Vale, los anejos son muy importantes en la guía, porque queríamos que la guía fuera también una herramienta de trabajo, que no solo fuera un libro de cabecera, sino que que tuviera la gente pues, modelos pues, para control documental y una serie de documentos que considerábamos que eran importantes, ¿no? Entonces, pues la guía ya os digo que es un documento muy completo, lo abarca todo y por eso tiene la extensión que tiene. Y bueno, si trabajáis, sois directores de ejecución y tenéis responsabilidades de este tipo, os lo recomiendo. Es un libro que por el peso que tiene y por la ciencia que hay dentro merece la pena. Bueno, la guía, como veis, está muy trabajada, todo con muchos cuadros, o sea que no se trataba de que fuera lo más divulgativa posible. Tiene un formato a doble columna, donde, bueno, aquí queríamos que estuvieran todas las referencias de lo que aquí se hablara, pues que aquí al margen estuviera la referencia por si queremos ampliar información o queremos saber exactamente dónde está esto en el código, ¿no? Y luego hay comentarios, siempre comentarios de los autores, comentarios que vienen en el propio código, o sea, se ha tratado de que fuera lo más comprensible posible, ¿no? La estructura que hemos seguido ha sido esta, ¿no? Por cada producto, características, especificaciones, control de conformidad, la planificación del control, el programa de control, luego de hecho el control documental en el código estructural es muy importante, es más importante que el control experimental. Entonces, bueno, era un salto importante que había que dar y por eso se ha dedicado mucho tiempo y recursos a esto, control experimental y luego las decisiones derivadas del control también. Esto está tratado por cada uno de los productos. Y ya entro un poco en las novedades, ¿no? No sé cómo os andáis de conocimiento sobre el código, os voy a contar algunas novedades, ¿no? Bueno, el código pues enfatiza mucho en el plan de control de calidad, que es el que tiene que hacer el proyectista, ¿no? El que forma parte del proyecto y forma parte del proyectista, ¿no? Entonces, sobre qué contenidos mínimos tiene que tener. Pero a nosotros, como directores de ejecución, sobre todo lo que nos interesa es el programa de control, ¿no? La programación del control y el seguimiento, ¿no? Con el código estructural no vale la improvisación en obra, ¿no? Eso de qué ensayos voy a hacer, eso se tiene que planificar. Por eso el programa de control es muy importante, ahora lo veremos. Y el constructor no queda al margen de todo esto. El constructor tiene unas obligaciones muy claras, que ya también las tenía en la EH, pero ahora pues en mayor medida. Tiene que tener un documento que llama plan de obra o cronograma de su actuación y unos procedimientos de autocontrol. Todo esto es fundamental. Entonces, pues bueno, son novedades que tenemos que conocer. Siempre cuando las cuentas te dicen, uy, pues no sé yo porque con los constructores que trabajo, pero bueno, esto tenemos que irlo asimilando poco todo y en la medida que podamos, pues aplicarlo, ¿no? El constructor dice que tiene que tener unos procedimientos escritos, ¿no? Y un sistema de gestión
de los materiales, productos y elementos que se van a colocar. Y además tiene que tener realizar un seguimiento con un determinado nivel de trazabilidad de los productos que llegan a la obra, saber dónde se colocan. Eso normalmente es a nivel de lote, ¿no? De lote de producto, ¿no? Bueno, el código también lo que hace, como apareció el reglamento de productos de la construcción, bueno, actualiza todos los conceptos. Casi todos los productos son marcados CE, bueno, salvo el caso de el hormigón, el acero para armadura, la armadura normalizada de ferralla, que todavía no tienen control marcado C, pero bueno, el cemento, los áridos, los aditivos, las adiciones, prefabricados, materiales de reparación, todos esos tienen ya obligatoriamente marcado C. Por lo tanto, el control solamente es control documental. Los que no tienen todavía marcado C, pues hay que hacer control documental y en algunos casos experimental. Vale, bueno, en control documental del hormigón, pues aquí se distingue entre si el hormigón tiene distintivo o no tiene distintivo. ¿Qué tiene distintivo? Pues es más sencillo, porque se tiene que acreditar el distintivo, se llama DECOL, la hoja de suministro del albarán, ¿no? que todos conocemos, y el certificado de suministro, que es una gran novedad el certificado de suministro, que además no puede ser cualquiera, es según un modelo concreto que viene incluido en el anejo 4 del código estructural. Si el hormigón no tiene distintivo de calidad, pues hay que aportar tenemos que solicitar más información. Pues tiene que tener una declaración responsable, también de acuerdo al anejo 4, en su caso, pues ensayos previos característicos, y luego otra cosa que es muy importante, que es el certificado de conformidad del control de producción según el Real Decreto 163 del 2019. Si no tiene este certificado, el hormigón es ilegal, no se puede comercializar. Eso es así, no se puede comercializar. Entonces, aquí en el caso distintivo ya se encarga la empresa que hace el certificado, se encarga de comprobar todas estas cosas. Pero si no tiene distintivo, que hay muchos hormigones que no tienen distintivo, pues claro, nosotros la dirección facultativa tiene que solicitar esa información para que ese producto que se va a utilizar en obra pues sea legal, si no, no. ¿Vale? Bueno, pues aquí en su caso, ensayos previos característicos con una antigüedad máxima de 6 meses, bueno, la hoja de suministro y el certificado, que eso. Bueno, sobre el certificado final de suministro, bueno, no solo afecta al hormigón, sino al resto de productos. Bueno, aquí dice que se recogerán la totalidad de materiales o productos suministrados, deberá mantener la necesaria trazabilidad de materiales y productos certificados. Esto es una foto del modelo de certificado que lleva el anejo 4. Bueno, pues fijaros que aquí se tiene que describir exactamente los albaranes o hojas de suministro, la fecha de cada uno, se tiene que identificar el producto, la cantidad de producto y luego si tiene o no distintivo. Bueno, en Murcia, al principio, los suministradores de hormigón, los suministradores de ferralla, bueno, era un poco inaudito todo esto, ¿no? Al principio los primeros certificados no sabían hacerlo exactamente, pero bueno, a base de decirles, no, así no, falta esto, falta lo otro, ya han aprendido, o sea que es un proceso también de aprendizaje, ¿no? Y ahora ya lo hacen correctamente, o sea que eso al final, pero ya insisto, tiene que ser en base al modelo que dice el anejo 4. Bueno, en cuanto a la comprobación de las características del hormigón, la docilidad, la resistencia a compresión, la durabilidad, también hay novedades. Bueno, la docilidad, que ahora hablaremos un poquito más, pues se actualizan, bueno, no hay cambios con respecto a la EH08, ligeras variaciones en cuanto al asentamiento en milímetros, antes era en centímetros, en la EH08 ahora es en milímetros. O sea que no hay grandes novedades en respecto, son los mismos tipos y ligeros cambios en el asiento. Pero lo más importante es lo que vamos a explicar ahora después, que era que la consistencia fluida es obligatoria en edificación, en pilares forjados y vigas. Eso es lo más novedoso y lo más importante. No sigo aquí porque ahora hablaremos específicamente. Lo que es la matrícula del hormigón no cambia, salvo lo que sí cambia es el tipo de exposición. El tipo de exposición se actualiza
a la norma europea. Y entonces pues aparecen una serie de designaciones que, claro, pues los que estábamos acostumbrados al 2B y este tipo de cosas, pues dice, bueno, y esto, y que en la EH08 era una exposición general y una específica, todo eso ha desaparecido. Ahora hay una exposición, la exposición por elemento, ¿no? Y puede tener varias, pero al final es la que, en función del elemento o la exposición que tenga, pues esa es la que, solamente hay una, ¿no? Por cada matrícula y por cada elemento. Bueno, pues nada, estos son los nuevos tipos de exposición, el X0, que son sin ataques por corrosión, XC, que son corrosión inducida por carbonatación, los XD cuando son los cloruros de origen no marino, los XS, que son los que tenéis aquí, igual que nosotros en Murcia, que son de origen marino, cuando tenemos cerca, la obra la tenemos a menos de 5 kilómetros de la línea del mar, los XF, los ataques de hielo, luego los XA, químico, y XM, pues erosión. Bueno, hay que adaptarse a esto. Luego también es importante que en función del tipo de exposición, pues habrá una relación máxima de agua y cemento y también un contenido mínimo de cemento. Esto también a la hora de en función de la exposición, eso el proyectista pues tiene que elegir bien. Cuando elige una exposición, pues eso lleva consigo pues, un contenido mínimo o máximo de agua a relación agua-cemento y un contenido mínimo de cemento. ANEFOP hizo una Excel que se puede descargar desde la página web de la Fundación Musat, se llegó a un acuerdo con ellos y la tienen disponible, está muy bien, os la aconsejo que la descarguéis, porque es una Excel que viene muy bien, sirve pues, para traducir un hormigón, la matrícula de un hormigón de la EH08 al código estructural y viceversa, vale en los dos sentidos, y es muy sencillita, es simplemente vas metiendo datos y te aparece ahí, o sea que si hay alguna cosa que no puede ser, te lo dice, esta combinación no es posible. Entonces, pues ya os digo, os aconsejo que visitéis la página y os la descarguéis. Bueno, en control de durabilidad, pues aparecen unos ensayos que antes no se hacían y sobre todo el que más nos afecta es este, el de penetración de ensayo de penetración de agua bajo presión. Este ensayo es obligatorio en algunas clases de exposición, XS, que es el que tenemos aquí nosotros, ¿no? Cerca del mar, es obligatorio. Es obligatorio para hormigones que no disponen de distintivo de calidad. Ese ensayo es una gran novedad. Y luego el ensayo de contenido de aire, este también es obligatorio, pero en estas clases que son cuando hay ataque de hielo y de hielo. Eso, pues, quizás aquí no tanto, pero en determinadas zonas de España, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero vamos, este sí que, si no tenéis hormigones con distintivo, que no sé los que hay aquí, ninguno. Pues este sí que, según el código estructural, es obligatorio, ¿vale? Se hace al principio del suministro y cada 6 meses. Si cada 6 meses que dure el suministro de ese hormigón, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que saber que es obligatorio. Si tenéis hormigón con decor, pues os lo ahorráis, pero si no, pues hay que hacerlo. Y nada, que lo sepáis como directores. Bueno, en cuanto al control de la resistencia, pues tenemos las modalidades que teníamos antes, control estadístico, control al 100% y control indirecto, ¿no? Entonces, bueno, novedades, pues por ejemplo, que cuando en una amasada, cuando se reservan las probetas, se toman las probetas, pues ahora las probetas que se reservan a 60 días, pues esas probetas ahora mismo valen para estimar en unas decisiones derivadas del control en el que una resistencia pues no se ha alcanzado lo que se tenía que alcanzar, podemos utilizar esas probetas 60 días para estimar una nueva resistencia. Eso es una novedad también importante, ¿no? El acta de toma de muestras también es importante que aparece. Bueno, y luego en cuanto a la toma de muestras, pues la bolsa tiene que estar sellada, son cosas muy concretas, pero bueno, que hay novedades, ¿no? Esta es la tabla para la formación de lotes, los lotes, ¿no? Cuando hacemos los lotes, pues para saber
cómo vamos a abordar el control, ¿no? He señalado en azul las novedades. Aparece este tipo de elementos, que son cimentaciones con elementos de volumen superior a 200 metros cúbicos. Y luego también aparece lo de que el control en losas para pavimentos, que eso antes la EHE no estaba. Bueno, los parámetros más o menos siguen siendo igual. Aquí también aparece esta novedad de que, aunque en la práctica no tiene mucha repercusión, que son cuando tenemos los pilares, el criterio más restrictivo siempre es el volumen de hormigón, ¿no? Porque tenemos una gran superficie o tenemos pequeña superficie, pero es que el volumen de hormigón es muy pequeño, ¿no? Entonces, pues podemos aumentar este superficie al doble, ¿no? Pero ya digo que en la práctica yo con todos los ejemplos que he hecho, al final no me sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra excepción. Y luego también se excluyen las cimentaciones profundas, que la EH08 sí estaba. En el código estructural las cimentaciones, pilotes y pantallas y cosas de estas ya no hay unos criterios para control. Miguel Ángel Bermúdez, que bueno, hasta ahora era el mandamás, bueno, sigue siendo del ministerio, comentaba una reunión que era porque lo habían quitado del código estructural porque no había continuidad en las distintas partes del código. En la EHE, pues vieron que, claro, que sí que había en control, pero en otras partes del código o de la EHE sí no estaban, ¿no? Y entonces en el código han decidido, pues, quitarlo. Bueno, ese fue el argumento, ¿no?, que dio en la reunión. Digo, bueno, pues nada, si el hormigón tiene decor, tiene distintivo de calidad, pues te permite aumentar el tamaño del lote, ¿vale?, por 5. ¿No veis? Aquí al final este límite previsto en metros cúbicos, metro cuadrado, lo aumentas por 5. Luego el tema del número de amasadas, cuando el hormigón no tiene decor son 3 y si el hormigón tiene distintivo solamente habría que tomar una amasada por lote, ¿no? Se reduce bastante la intensidad de control, ¿no? Bueno, esto es lo mismo de antes, tampoco me voy a entretener mucho. Bueno, esta es la tabla, en control estadístico, los casos, ¿no? Caso 1 es para hormigones con la dispersión certificada. Estos son cuando tenemos una central, tiene hormigones con distintivo de calidad, pero hay uno que no lo tienen certificado. Pero la planta sí que tiene un poco pues, el control o la sistemática de controlar, bueno, de tener hormigones certificados. Entonces, la instrucción te permite un caso específico. La central te facilita pues el dato de la dispersión que tiene y ya pues puedes aplicar este caso, ¿no? Los más habituales serán el 2 o el 3, sobre todo el 3, que es hasta 36 amasadas, ¿no? Entonces aquí aparece el factor caso n, que el caso n, veis que en función del número de amasadas, pues se aplica este coeficiente, ¿no? Bueno, este sería el control con decor, que es donde aquí todas las amasadas tienen que ser mayor que la resistencia característica de proyecto. De todo esto, lo ha anunciado antes Rafael, hemos hecho una guía de ejemplos prácticos, porque claro, todo esto dice, bueno, ¿y todo esto cómo se aplica en un caso concreto, ¿no? Pues yo creo que en poco tiempo va a estar la guía donde hemos completado algo que nos parecía que faltaba en aquella guía, que eran casos prácticos, más casos prácticos sobre criterios de control, ¿no? Y entonces pues hay ejemplos de cada caso de estos, ¿no? Que con control al 100%, pues hay un caso. Bueno, el control al 100%, los criterios que da el código son estos. Ahí se saca en función del número de amasadas, se saca el valor real y luego se tienen que aplicar estas dos criterios de aceptación. Vale, en cuanto a las decisiones derivadas del control, pues lo más importante y novedad es esta, ¿no? La que he dicho antes, de aprovechar solamente en hormigones sin distintivo de calidad, ¿no? Podemos aprovechar las dos probetas de reserva, que son las de 60-10, y hacer una nueva estimación de la resistencia. En esto también os digo, por las conversaciones que he tenido con el Ministerio recientemente, que ellos está este criterio, pero no les gusta excesivamente. No les gusta. Yo, por los casos que hemos hecho, en la guía esa de ejemplo,
te sirve cuando te quedas, si tu resistencia de proyecto es 30 y tienes 29,5, 29, sí lo puedes utilizar, pero si hay más distancia, no. Entonces, pero al ministerio no le gusta mucho, ya os digo que no le gusta, son un poco reacios a... prefieren que hagamos ensayos de información. Ese es el criterio del ministerio. Bueno, pues los ensayos de información y los estudios de seguridad gradualmente sería aplicar cada caso de estos, ¿no? Ya eso era en cuanto a hormigón. En cuanto a ferralla, también es muy importante que veáis un poco la filosofía del código, ¿no? Aquí, bueno, tenemos que saber que tenemos dos productos base, el acero en barra recta y el acero en rollo, ¿no? De esto, pues ya tenemos productos elaborados que se llama armadura normalizada, que es la malla, y la armadura de celosía, ¿no? Y luego también tenemos la ferralla elaborada y la ferralla armada. Estos son los conceptos que maneja el código, ¿no? Entonces, para cada producto de estos hay un criterio, hay una especificación y un criterio. Nosotros en la guía de aplicación hablamos de ferralla, pero porque estos son los productos que sobre todo que nos llegan a obra. Estos están exentos de ensayo, solamente hay que hacer control documental. Entonces, bueno, pues los criterios, pues en el control de acero para armaduras pasivas, pues fijaros, no será preceptivo hacer ensayo si tiene posesión de un distintivo, pero aquí os digo que todos los productos tienen un distintivo, entonces, pues realmente solamente hay que hacer un control documental. Aparece la novedad del acero soldable, inoxidable, en el código. Los ensayos, si hubiera que hacerlos para la armadura, esta es la armadura primitiva, ¿no? La materia prima, perdón, se harían en función de la serie, ¿no? Serie fina, serie media, serie gruesa, serie muy gruesa. Pero ya os digo que ensayos realmente es que no vamos a tener que hacer nunca, porque todos los aceros que se están utilizando ahora en España tienen distintivo de calidad. Por lo tanto, no hay que hacer ensayo, solamente hay que hacer control documental. Y bueno, en las armaduras normalizadas, que son las mallas electrosoldadas y la armadura básica de celosía, pues que en la Comunidad Valenciana y en mi comunidad también se hacían ensayos, pues ahora el Ministerio ha cambiado de opinión y ha dicho que cuando no formen parte, las armaduras de reparto no formen parte como elemento de los elementos estados límite último, o sea, que no trabaje como no tenga función estructural, tampoco hay que hacer ensayo, solamente hay que hacer un control documental, que eso es en todas las obras. En todas las obras prácticamente estarán exentos de ensayo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿dónde están los ensayos? Pues en la ferralla. En la ferralla sí que hay que hacer ensayo, hasta que no tenga marcado CE, que también nos están diciendo que la previsión es que en los próximos años se desarrolle el marcado CE para estos productos, pues de momento hay que hacer ensayos, ¿no? Bueno, entonces aquí quería remarcaros esto que he puesto aquí, ¿no? Que en el caso de la ferralla es muy importante, los ensayos no se improvisan, ni nosotros podemos saber qué ensayo hay que hacer. Si aquí veis, aquí tiene que haber una comunicación entre la dirección facultativa, el constructor con el elaborador de la ferralla, ¿no? Claro, se tiene que saber cuál va a ser el cronograma de la obra, cuál va a ser la planificación de la obra, pues ir marcando los pedidos de la armadura, fechas límite y demás. Pero lo más importante es esta parte de aquí, para los ensayos. Nos tiene que decir el ferralla a nosotros qué proceso va a realizar para fabricar esa ferralla, si va a utilizar soldadura y si va a coger armadura que va en rollo y la va a enderezar, porque en función de los procesos que él haga para fabricar la ferralla, ¿no? El pilar o la jácena, pues se van a derivar ensayos de un tipo o de otro, ¿vale? Por eso, claro, esto no se puede improvisar, esto no es decir, venga, me llega una ferralla a la obra y venga, ¿ves qué ensayo hago? Entonces tenemos que saber, entonces el código insiste un poco en esto, ¿no? En esta planificación previa, hablar con el suministrador de la ferralla y para saber qué procesos, ¿no? Da esta tablita, fijaros, esta tablita donde, pues en función de los procesos,
sin soldadura con soldadura, y aquí sin enderezado con enderezado, ¿vale? Estas son las combinaciones. Pues bueno, si no tiene soldadura y no tiene enderezado, pues se podrán eximir de ensayo. Pero esto es muy raro. Entonces, normalmente casi siempre vamos a tener enderezado, casi siempre, ¿vale? Entonces, si no tenemos soldadura y tenemos enderezado, pues hay que hacer ensayos de tracción y geometría superficial. Y si tenemos soldadura y enderezado, pues ya tenemos tracción, doblado simple y geometría superficial, ¿no? Entonces, bueno, pues depende, en función de los procesos que se hagan en la fabricación, pues tendremos que prescribir unos ensayos u otros, ¿no? La guía esta que vais a ver en pocos días, la guía trae ejemplos concretos, ¿no? De casos y bueno, ayuda mucho pues luego a planificarlo, ¿no? Bueno, sobre la toma de muestras, bueno, aquí también el código da una serie de indicaciones y en la práctica está habiendo problemas, porque, claro, dice que la toma de muestras en la ferralla se tiene que hacer sobre elementos que vayan a ir a la obra, ¿no? Se tiene que hacer en el taller de la ferralla sobre elementos ya terminados que vayan a la obra. Y claro, ¿qué pasa? El ferralla, cuando van allí al laboratorio a hacer la toma de muestras, pues el ferralla no quiere que le desmonten un pilar para coger muestras, ¿no? Y bueno, eso es un poco en la práctica, ¿no? Pero bueno, es lo que está pasando hoy día, ¿no? Y bueno, en el caso de que haya proceso de soldadura, pues claro, la probeta tiene que tener un punto de soldadura. Y ya estoy acabando el control de ejecución. El control de ejecución también es una gran novedad en el código estructural. La EH era complejo, en el código estructural es un poquito menos complejo, pero lo bueno, la ventaja que tenemos ahora es que bueno, hay una opción simplificada que, bueno, valga la redundancia, simplifica lo que es la programación y luego el seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, según el código estructural, básicamente esto es un resumen, ¿no? Por elementos, cimentación, muros, pilares y vigas y forjado. El código te establece una serie de procesos por cada uno de ellos, pueden variar, ¿eh? Siempre hay muchos comunes, pero hay casos que varían un poco, ¿no? Estos procesos ya vienen, no los tenemos que nosotros decidir. Y por cada proceso, dice el código que tienes que definir unidades de inspección. Y luego dentro de cada unidad de inspección tienes que ver qué comprobaciones tienes que hacer, ¿vale? Esto es un esquema bastante complejo. En la guía está desarrollado, pero ya os digo que es complejo y difícil también de llevar a la práctica, ¿no? Este sería un poco el proceso anterior. Bueno, tenemos que definir unos lotes en función de cada elemento estructural y luego viendo cuántas unidades de inspección va a tener, ¿no? Lo que hemos hecho en la guía que vaya a tener en pocos días, pues hemos desarrollado la opción simplificada, porque en esa viene desarrollada la opción general y la opción simplificada, pero no con ejemplos, ¿no? Y bueno, se ha desarrollado esa opción simplificada porque ya digo que en una obra pequeña es muy complicado llevarlo a la práctica de toda la cantidad de controles que hay que hacer. Es bastante eso. Bueno, nosotros en la guía esta de control lo que hicimos fue un poco desarrollarlo, porque cuando tú te lees el articulado y te lees los anejos, pues bueno, te queda así que... Y bueno, y ya esto ya creo que es la última diapositiva, antes de dar paso a José Ángel. Pues insistir un poco en los ejemplos que tenéis en la guía, que desarrollan una vivienda, porque nosotros en principio empezamos a hacer un edificio de 24 viviendas, pero luego Rafael nos dice, oye, estaría bien que también lo hicierais en una vivienda pequeñita, ¿no? Porque las cosas, pues, a ver cómo cambian, ¿no? Y la verdad que fue interesante, ¿no? Porque hacerlo todo en una vivienda unifamiliar, pues bueno, te das cuenta de que hay muchas cosas que no puedes quitar, ¿no? Que muchos procesos que son fijos y no los puedes... Y bueno, pues ahí tenéis lo que es el programa de ejecución, la programación de ejecución y luego una propuesta de seguimiento, ¿no? Y nada más. Y creo que ya está. Sí, ya está. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, en primer lugar,
felicitar a la MUSAT por la iniciativa en hacer esta guía de utilización del hormigón fluido y agradeceros el dejarnos participar en la redacción de la misma. ¿Qué ha motivado la guía? Ya la ha sacado Julián. Lo que ha motivado la guía es esta especificación que establece el Código Estructural, que viene a decir que en edificación, pilares, vigas y forjados se utilizará un hormigón de consistencia fluida salvo justificación en contra. Y luego está recomendado en obra civil, en elementos densamente armados. No solamente eso, sino con los comentarios del documento, digo de la guía o del documento del Ministerio que incluye comentarios, dice que en el caso de hormigones vistos puede ser conveniente con consistencia fluidas y en caso de hormigones para bombeo también. O sea, es decir, eso todavía está en comentarios, para decir cómo está. ¿Vale? Las ventajas del hormigón fluido los tenemos en la guía. No voy a repasar, bueno, voy a repasarlas claramente, pero bueno, pero están muy claras. Es decir, el hormigón fluido tenemos un material con menor porosidad, porque el hormigón fluido se facilita la salida del aire ocluido y del aire atrapado. Un hormigón con mayor densidad, por lo mismo, al tener menos aire ocluido en mayor estructurado, automáticamente ya tenemos mayor densidad de ese hormigón. Y lo que es importante, se facilita una compactación más eficiente y por lo tanto una mejor adherencia de la armadura. Es decir, esto es un resumen de lo que hemos puesto en la guía. Eso en cuanto a las características del material. Pero no hemos de olvidar las características en cuanto a la ejecución, que se facilita el vertido y la compactación, es mucho más sencillo, se evita la disgregación y una ejecución de las estructuras más rápida. Más rápida porque requiere menos esfuerzo físico de los trabajadores, menos gasto de energía de vibradores, y no hay que menospreciar menos ruidos, y yo no lo he puesto aquí, pero también en prevención de riesgos laborales también es una ventaja pues no tener que estar paleando hormigones. No voy a entrar más porque lo tenéis perfectamente especificado en la guía. ¿Qué supone en cuanto al hormigón? Prácticamente nada. Es decir, el hormigón fluido tiene las mismas materias primas, lo único que tiene es una mayor dosificación del aditivo multifuncional, que luego Inasi nos lo explicará mucho mejor, o un superfluidificante. Y en algunos casos, en algunas zonas, con hormigones con pocos finos, pues a lo mejor requiere un pelín más de finos para evitar exudaciones, pero prácticamente el resto de materias primas son exactamente las mismas. Dosificación, exactamente las mismas en cuanto a los criterios de dosificación, relación contenido mínimo de cemento, relación máxima agua-cemento. Exposición ambiental, todo igual. Fabricación, la misma, absolutamente la misma. El suministro, ninguna condición especial, se hace exactamente igual que un hormigón especial. En cuanto a la ejecución, pues sí, por eso eso fue el motivo de la guía, porque a lo mejor este tipo de hormigones sí que requieren alguna precaución especial, pues en cuanto al tipo de encofrados, mayor presión sobre enfocados, pero bueno, para esto hemos hecho la guía, para solucionar precisamente estas cuestiones que puede haber. Y en cuanto al control de recepción, ninguna diferencia. Con lo cual, bueno, pues vemos que es un material que todos son ventajas. Es decir, bueno, si todos son ventajas, ¿por qué no lo hemos usado hasta ahora? Pues bueno, ¿por qué no lo hemos usado hasta ahora? Se puede deducir estudiando las instrucciones. No lo voy a hacer porque tendríamos una hora, si alguien tiene ganas, es divertido, realmente es divertido estudiar toda la instrucción del año 98 a ver cómo ha ido evolucionando la especificación del hormigón. Pero me voy a centrar en las últimas. Me voy a la última instrucción de la serie EH, el H91. Recuerdo que las instrucciones EH, cuando eran instrucciones de EH, eso las hacía el Ministerio, cada 3 o 4 años sacaba una instrucción, el Ministerio hablaba, buscaba opinión de quién consideraba conveniente y ponía un Real Decreto encima de la mesa para todo el mundo, es decir, ahí no intervenía nadie más. En la instrucción del año 91, el hormigón recomendado era el plástico. Y de hecho decía que no se recomendaba el hormigón fluido a no ser que se hiciera con superplastificantes, pero eso estaba ya en los comentarios. En el artículo era hormigón plástico. Nos vamos a la serie H. Aquí el Ministerio ya cambia un poco la manera de hacer las instrucciones, ya no las hace la puerta cerrada, sino que ya da entrada. Si cogéis la instrucción del año 98, leéis los agentes que intervienen, hay una buena lista. Pero trae algunos vicios. Bueno, se me ha olvidado decir una cosa importante, que en la instrucción del año 91, en los comentarios, relaciona
hace de alguna manera una pequeña relación entre el aumento de la consistencia del hormigón y posibles problemas de fisuración, posibles problemas de calidad, con lo cual venimos de aquí, venimos de mucho tiempo, de varias décadas, que se identificaba consistencia alta, mucho contenido de agua, problemas, y no tenía por qué, pero bueno, era lo que había escrito en el texto. La instrucción EH ya interviene más gente, todavía viene con los vicios, con lo cual sí que intervino más gente, pero al final la redactó el Ministerio. Aquí ya la cosa cambia, un poquito, pero cambia. Aquí se recomienda consistencia blanda. Pero, curiosamente, nos vamos a los comentarios y habla que para hormigones vistos tiene que ser con consistencia plástica. Eso sí, correctamente vertidos y compactados. Vale, vamos bien. Pasamos a la H08. Cambia el método de hacer, es decir, esto aquí ya en la H08 ya hubo grupos de trabajo, ya se hizo con más agentes, pero al final el redactado lo hizo el Ministerio, es decir, no hubo consenso del todo, pero bueno, ya cambió un poquito más. En cuanto a consistencia, ya no se recomienda la consistencia blanda, simplemente se dice que no se recomienda la plástica y la fluida, pero al fin y al cabo estamos en lo mismo, la seca y la plástica. Estamos en lo mismo, dice a partir de cono 6 estamos en lo blando. Pero hay un pequeño matiz en los comentarios, ya cambia. Ya dice que para hormigón visto, donde antes decía que para hormigón visto consistencia plástica, ahora dice para hormigón visto consistencia fluida, porque se mejora la colocación y la compactación. A ver, esta no es baladí. Es cierto que un hormigón plástico bien ejecutado y bien colocado va a quedar muy bien, pero oye, ¿no es más fácil prescribir un hormigón que sea fácil de colocar y no tener que estar vigilando constantemente la obra para que no lo compacten y lo hagan bien? Pues aquí ya viene ese cambio. Y de ahí ya pasamos al código estructural, que ya sí que ha sido una instrucción completamente hecha de forma colegiada. El Ministerio hacía de mero coordinador de los grupos de trabajo. ¿Cuántas personas dice que habían participado? 300, ya había 10 grupos de trabajo, no sé, pero varios, más de un centenar de personas. Y ahí ha cambiado ya el criterio. Es decir, al fin y al cabo el Ministerio lo que ha hecho es ir a costumbres y usos del resto de Europa. Es decir, aquí estábamos muy atrás porque el Ministerio es conservador, va metiendo cosas nuevas en los comentarios, en los anexos, y en las siguientes ediciones, cuando ya está aprobado, lo va metiendo al texto. Pero claro, antes había una instrucción cada 3 o 4 años, ahora es cada 10. Claro, de aquí a aquí hay 10 y de aquí a aquí hay 10, más de 10, con lo cual nos habíamos quedado atrás. ¿Qué pasa? A ver, qué era la siguiente. ¿Qué pasaba? Claro, veníamos de unas épocas y tal. Recuerdo que creo que era desde la del año 80, en los albaranes de suministro de hormigón había que especificar el contenido máximo y mínimo de cemento y la relación agua-cemento máxima. Pero eran unos abanicos. A partir de la instrucción EH08, de las instrucciones EHE, ya no era un margen, ya había que indicar en los albaranes de carga el contenido de cemento y relación agua-cemento que tenía ese hormigón. Y es decir, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado esto, que es lo que ha apuntado antes Julián. Hemos pasado de la instrucción EH08 al código estructural y hemos pasado de una orden ministerial que regulaba el control de producción al fabricante de hormigón a una instrucción técnica que es un real decreto. O sea, el hormigón lo tenemos regulado por dos decretos que están encadenados entre sí. La previsión fue que salieran a la vez, tenían que haber salido ambos en el 2019. El real de la instrucción técnica no hubo ningún problema, salió en 2019 y por causas que no vienen al caso, el código estructural se retrasó un poquito y salió en el 2021. Pero son documentos que beben uno de otro. Primero, lo que ha dicho Julián, es obligatorio que los hormigones tengan el certificado del control de producción conforme al Real Decreto 163. Afortunadamente en Cataluña prácticamente todos los hormigones los tienen. Hay algunas otras zonas de España que no tanto, pero aquí que se quedan 5 o 6 plantitas pequeñitas, alguna de autoconsumo, que ya se las harán ellos, pero no es algo que nos deba preocupar. ¿Qué es lo que aporta este Real Decreto? ¿Qué es lo que aporta el Real Decreto? Pues el Real Decreto aporta una cosa muy importante. Podríamos yo hablo media hora del Real Decreto, pero me voy a fijar sobre una cosa. El Real Decreto establece que las centrales de fabricación de hormigón
el registro de las amasadas queda blindado, es como si tuviéramos una caja negra. Es decir, y ese dato es el que figura en el albarán, con lo cual tenemos certificado que el dato que os aparece en las hojas de entregas de contenido de cemento en relación a agua-cemento se corresponde fielmente al dato realmente cargado. Con lo cual ahora tenéis información. Si cualquiera que seguís, veréis que antes a lo mejor el contenido de cemento pues será siempre el mismo. Podéis encontrar kilo arriba, kilo abajo, que son el margen de pesada que tienen las básculas. ¿Por qué? Porque es un dato real, es el dato que se ha pesado, con lo cual ya tenemos garantía de la cantidad de cemento y sobre todo la relación agua-cemento que tenemos. Por lo tanto, esa duda que teníamos de correlacionar consistencia con relación agua-cemento ya no tiene sentido. La consistencia es una cosa y la relación agua-cemento es otra. ¿Vale? Pues entonces, bueno, ¿por qué no lo utilizamos? Claro, tengamos claro qué es lo que tenemos hablando. ¿Qué es un hormigón blando y qué es un hormigón fluido? Esto es un hormigón fluido. Lo tenéis, esta foto, no sé si es esta otra, está en la guía, e incluso tenéis el vídeo que corresponde a esta guía. Estas son unas fotos que hice yo, esto es un hormigón cono 13 y medio. La foto del cono está en la guía, 13 y medio. ¿Qué estamos hablando de un hormigón blando? Esto es un hormigón blando. Esto es un hormigón, un contraste de laboratorios, aquí había 3 laboratorios haciendo el cono 8. Con 8, blando gama alta. Solamente con ver cómo queda el hormigón ya nos podemos hacer una idea que quiere ver. Os recuerdo que el hormigón blando con el código estructural puede ser cono 5. Antes era cono 6, hablo en centímetros todavía, ahora puede ser cono 5. Y este era cono 8, o sea, es decir, que claro, estamos trabajando con unos hormigones que son difíciles de colocar. Y al ser difíciles de colocar, corremos el riesgo, como no podemos estar constantemente pendiente de la obra, por muchas órdenes demos que el hormigón no se toque, cuando encontramos un hormigón cono 5 difícilmente sale del cubilote. Ya no te digo bombearlo, o sea, tenemos muchas posibilidades que alguien, cuando nos despistemos, nos toque el hormigón. ¿Y qué significa tocar el hormigón? Pues toca esto. Es decir, esto es un hormigón blando. Esta foto es un detalle del hormigón blando. Si os dais cuenta, no tiene la más mínima sudación. Cero. Nada, es un hormigón ajustado, con una formulación ajustada, lo tiene usted. Esto es una foto también real, nos podemos encontrar esto. Esto no es una fuga de lechada por un encofrado mal hecho. Esto es una fuga de lechada porque aquí alguien se descuidó y adulteró el hormigón. ¿Qué pasa? La jacena está perfecta, ningún problema. Porque es un elemento estructural, con responsabilidad, fácil de colocar, nadie lo toca. Pero claro, a la hora de hacer la losa, pues el hormigón era un hormigón blando, porque lo vi, pues tuve acceso a los datos de la obra, pues por el motivo que fuera, pues alguien decidió hacerlo. En el momento que empezamos a ver estas chorretadas, pues ya podemos decir, algo está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que pase esto. Evitar que pase esto, es decir, tenemos que... ¿Y esto cómo se evita? Con los hormigones fluidos, o sea, si tenemos un material que de por sí, ya lo dice, es fácil de colocar y fácil de compactar, pues las probabilidades de que ese material haya que adaptarlo para hacerlo fácil de colocar, pues prácticamente son cero. Con lo cual, yo creo que con todo lo que tenemos ahora, sí que ya nos podemos animar a pues, utilizar y perder el recelo a este tipo de hormigones fluidos. ¿Pero dónde estamos? Estamos aquí. Estos son datos del segundo trimestre, ahora haremos los del tercer trimestre. Aquí algo no cuadra, es decir, en datos del segundo trimestre en Cataluña solamente se estaban suministrando con el código estructural un 24% de los hormigones. Y de ellos, fluido era poco más de una tercera parte. Algo está pasando. Recuerdo lo que ha dicho Julián antes. Esto es lo que hay, es decir, el código entró en vigor el 10 de noviembre y todas las obras de edificación que se hayan comenzado desde el 10 de noviembre del año pasado ya tendrían que ir con código. Obra civil tienen todavía un añito más, porque tenían 3 años para comenzar las obras. Todos los proyectos realizados a partir del 10 de noviembre ya se tenían que haber hecho con código, o sea, algo está fallando, pues la costumbre, ya sabemos que es un sector nuestro con mucha inercia y que a veces cuesta hacer los cambios. Pero no solamente tenemos un problema en la penetración del código, es que lo tenemos con los hormigones fluidos. Primer trimestre, 14% de código, 50% de hormigón fluido. Segundo trimestre, 24% de código estructural, de lo cual solamente una tercera parte iba con hormigón fluido. A ver, no nos engañemos, pongamos las cosas en su sitio. Parece que está bajando, no está bajando. Lo que pasa es que
los números, como estamos trabajando con pocos datos, pues una obra grande que hubiera fluidómetro, esto se va manteniendo. Hemos hecho el cálculo para toda España y está del orden de un entre el 40 y el 50%, que no se corresponde, como hemos dicho, obra civil. Hace ya mucho tiempo que se utiliza hormigón fluido precisamente por las dificultades de colocación y las facilidades que da en cuanto a ejecución, con lo cual la obra edificación, que es la que tendría que tirar para arriba, no está tirando para arriba. Algo está fallando. ¿Qué está fallando? Pues que a lo mejor se interpreta mal el código, porque, como hemos dicho, como hemos leído al principio, habla de hormigones, vigas, pilares y forjados, salvo justificación en contra. ¿Qué quiere decir justificación en contra? Nosotros estábamos en el grupo de trabajo que hizo este trabajo. Quiere decir justificación, nos faltó una palabra, justificación técnica en contra. No quiere decir que yo justifico que estoy hablando, no, eso no sirve. Tiene que decir una justificación técnica. ¿Qué puede ser una justificación técnica? Una losa inclinada, una losa de una escalera, que se puede hacer con fluido también, pero bueno, puede ser que no confíes mucho en el constructor y yo, mira, pues que me la haga con blando y me quito problemas. Eso significa una justificación en contra, una justificación técnica que justifique no poder utilizar hormigón fluido. Es decir, entonces, interpretémoslo bien, realmente, ¿qué te decir? Son tipos de hormigones que solo dan ventajas, no tienen inconvenientes, tienen unas pequeñas precauciones, que para eso está la guía, estamos explicando en qué atención, y yo creo que con esto queda legado. Tenemos que quitarle miedo a este tipo de hormigones. Son hormigones ampliamente utilizados fuera de España, de hecho España es un reducto, parece el Asteris, ¿sabes? El reducto galo, pues aquí tenemos el reducto español, que seguimos utilizando hormigones blandos, cuando en el resto de Europa los blandos hace ya muchísimo tiempo que ya no se utilizan. Y nada más por mi parte, y acabado. Ya está. Hola, bona tarda. Jo sóc el d'ANFA, el dels additius, el raro, el que fa que una cosa que era d'una manera passi a ser d'una altra. I quan em van contactar des d'ANEFOP el juny del 22 per fer aquesta guia, la veritat és que vaig estar una mica en xoc, perquè no acabava d'entendre que si tota la vida es comprava tou, s'hi fotia aigua i es formigonava líquid, ara que s'havia de fer servir líquid, resultava que era tot un problema. Que com faríem les escales, que com faríem els pilans, que com faríem no sé què. Dic, hosti, el mateix que esteu fent fins ara. L'únic que passa que us vindrà bé de la planta. Bé, vam treballar aquest tema i va sortir aquesta guia, vam fer un equip d'alt rendiment, perquè vam començar el juliol i l'octubre la teníem feta, i la veritat és que jo vaig escriure molt sobre additius i van arribar a mantellar tot i em van deixar anar a la guia, em sembla que tinc 10 línies, no en tinc gaires més, però bueno, ja m'hi conformo. Llavors, la idea és explicar-vos quins tipus d'additius hi ha, què pot passar amb els additius quan fa fred o calor, i de la fabricació en planta i de la compactació, complementar el que ja s'ha dit, però vull dir que és una cosa que és evident que va sempre millor. I després em van ficar el dia de la presentació, que la vam fer el gener d'aquest any, em sembla que va ser, a Madrid, em van ficar el tema de la descarbonització. No sé fins a quin punt n'esteu enterats o no esteu enterats, ho patiu o no ho patiu, però penseu que el formigó porta alguna de ciment, una mica. Llavors, el ciment, diuen els entesos, que després de l'aigua és el segon producte que fa servir més la humanitat avui en dia. Ojo amb el dada. I que és responsable d'entre el 8 i el 9% del CO2 que s'emiteix. Per tant, és evident que el ciment està al punt de mira de la descarbonització. I, per tant, hem de fer coses sobre el ciment per seguir fent formigons, però sense afectar tant el medi ambient.
Llavors, de tipus d'additius, diguéssim, per mi n'hi ha dos. Els que tenen marcat CE i els que no en tenen. Dels que no en tenen, en principi, els inhibidors de corrosió aquí a Espanya es fan servir poquíssim, però hi ha països que el 80 o el 90% dels formigons porten inhibidors de corrosió. És evident que són països que cuiden molt la durabilitat del formigó. Després hi ha compensadors de retracció i expansors. Això alguns poder no ho sabeu, però ho heu fet servir o us ho han fet servir en formigons molt tècnics per paviments, quan ara ja sabeu que es fan magatzems de logística amb distància de juntes de 30-35 metres, que abans s'havien de fer cada 3 metres, se li ha de posar alguna al formigó perquè la retracció endògena quedi compensada. Per tant, que sapigueu que hi ha aquests tipus, hi ha espumants que es fan per fer formigons o maurades aïllants, però en principi els més tècnics són aquests dos. Llavors, aquests no tenen el mercat CE perquè no hi ha una normativa europea harmonitzada. Ja sabeu que perquè hi hagi un mercat CE es necessita que hi hagi una normativa europea harmonitzada, llavors aquell producte pot viatjar per tota Europa. Llavors aquests no el tenen, però sempre des d'ANFA insistim que encara que no tinguin el mercat CE no és perquè no tinguin controls, al revés, tenen igual o més controls que els que tenen el marcatge CE. Per tant, no és que siguin els bons i els dolents. Aquests tenen normativa europea harmonitzada i aquests no. Dels que tenen la 934, és la norma europea, aquí ara hi ha tota una llista de famílies. Això són tipus de formigons o tipus de productes i això són tipus d'additius que estan normalitzats, amb efecte principal i efecte secundari o funció principal i funció secundària. El que tingui interès en veure'ls, que vagi a la 934 i se'ls trobarà tots, perquè és una cosa molt fàcil, aquí ara no té cap sentit perdre el temps amb això, perquè arrel del que ha dit el José Ángel he pensat en fer-vos una presentació una mica més provocativa per dir, a veure, per què no esteu fent les coses ben fetes quan les heu de fer ben fetes i és millor per tothom fer-les ben fetes. Llavors li farem una mica de gir amb això. Tema de fred i calor. Tot el que feu al voltant de la costa normalment no tenim climes extrems, però si hi ha algú que té obres a la Vall d'Aran, al Pirineu, a la Cerdanya, tot això, allà sí que pot ser susceptible de tenir uns formigons una mica més problemàtics, però que hi ha additius que ja ho controlen, això, ho acceleren o ho retarden. Llavors, amb el que us han dit tots dos, que avui en dia les plantes de formigó amb el Real Decret 169 pràcticament han convertit una planta de formigó en una fàbrica on tot està controlat. Per tant, no heu de tirar 20-30 anys enrere on les coses, cada camió podia ser fill de son pare o de sa mare. Les plantes no tenien el terra formigonat, venia el de la cullera, rascava i aquells àrids eren diferents. Això ha passat a la història. Per tant, amb química podem adaptar-nos al fred, al calor o a una distància de transport de 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, 30 quilòmetres, que això pot passar a l'hivern o això pot passar a l'estiu. Per tant, és evident que amb la química nosaltres ho controlem perfectament. Una altra de les coses que hi ha avui en dia és que aquest Real Decret exigeix que cada planta de formigó tingui un tècnic titulat que signi les dosificacions. Per tant, ja hi ha una persona tècnica, teniu la garantia que hi ha una persona tècnica. I aquesta persona tècnica, quan té un problema, ens truca a nosaltres. Per tant, és evident que vosaltres en el additiu no l'heu de veure mai, però el del formigó l'ha de veure cada dia, per dir-ho així. És a dir, nosaltres des de darrere adaptem les coses perquè el producte compleixi les vostres exigències. Llavors, ja us ho han dit, que l'Albarà porta el tipus d'additiu, la dosificació, és a dir, avui en dia no hi ha res amagat a la màniga.
sigui que miraré a veure si logro procausa una mica per saber exactament. Jo ara pensava que millor és que segueixen fent-lo d'abans, el demanen tou, li foten l'aigua i ja tenen el fluid. I llavors, clar, tu per això segueixes venent tou, m'entens? O millor està passant això, no ho sé, ho sabreu vosaltres a les plantes, o millor, com que la construcció costa molt de canviar els hàbits, si tota la vida hem fotut aigua, doncs seguim comprant el d'abans, que és €1 al metre cúbic més barat, ens estalviem molts diners i fotem aigua i ja està. Bueno, o sigui que sapigueu que li esteu fotent molt de mal o hi deixeu passar que li facin molt de mal a l'obra. Per tant, miraré a veure si som capaços de fer un diàleg constructiu i treure les pors que pugueu tenir. És que el secret està amb els multifuncionals, és a dir, nosaltres a les plantes de formigó tenim uns additius que avui en dia, amb dosis baixes, del 0,7, 0,8, 0,9, són plastificants, i amb dosis altes, 1,2, 1,3, 1,4, són superplastificants. I és l'única diferència que hi ha. El que sí que ja us ho han dit també, i a més ja ho heu vist amb les fotos i ho heu vist a l'obra, un formigó fluid, li ensenyes el vibrador i es compacta. Un formigó ben compactat és un formigó menys permeable al CO2, menys permeable als clorurs, per tant és una obra més duradora i d'això sí que en sou responsables, de la durabilitat de l'obra. Per tant, un formigó igual, tot igual, la mateixa quantitat de ciment, la mateixa relació aigua-ciment, tot igual, fluid respecte al tou, és molt més bo el fluid. O sigui, el que abans deia, em sembla que deia, la instrucción decía que el aditivo no debe perturbar excesivamente las propiedades del hormigón. Mireu de quina branca vinc, que fa 35 anys que hi treballo. O sigui, abans havia d'anar amagat perquè jo pertorbava el formigó. Ara no, ara ja puc anar amb la cara descoberta i dir qui soc. Vull dir que venim d'una mentalitat que ha canviat radicalment. També és cert que avui en dia treballem amb molècules de disseny i abans treballàvem amb molècules que es feien servir més en altres mons. Per tant, també nosaltres hem fet un gran salt. La compactació, doncs el que us dèiem, vam fer un estudi fa uns anys amb el Torroja i allà es demostrava perquè ho firmava el Torroja, ja no ho dèiem nosaltres, que dos formigons idèntics, només passant del 0,8 a l'1,2, canviàvem de tou a fluid i era més dens, era més impermeable, era més bo. Per tant, això està documentat i em sembla que el treball ve en els annexos. Ja us ho he dit, la durabilitat està molt... Bueno, això no és que seamos el poblado de Astèrix. Jo quan vaig a les reunions d'EFCA, de l'Associació Europea, allà ningú parla de conos, tothom parla de diàmetre de la truita. Jo treballo amb 60, jo treballo amb 70, parlen de formigons autocompactants. O sigui, és que nosaltres som el Neandertal, el Cro-Magnon. O sigui, encara estem a dins de la cova. O sigui que feu el favor de sortir de la cova. No sé si esteu ja prou provocats, espero que sí. Llavors em van ficar el tema aquest de la descarbonització, que ja us ho he dit. Llavors, potser heu notat que els últims 2 anys, a vegades, els formigons perdien d'una manera ràpida la consistència. Els ciments estan canviant. Estan canviant perquè s'han d'adaptar a l'objectiu de descarbonitzar. Per tant, estan reduint el clínquer i estan portant més addicions i estan augmentant la finura. Llavors, aquests ciments tenen més absorció i com que tenen més absorció, el cono cau més ràpid. No té res a veure amb el fraguat. O sigui, no és que comenci a fraguar el ciment, és que els components del formigó absorbeixen més aigua. Òbviament, si demaneu un formigó que va entre 10 i 15, teniu 5 graus de recorregut perquè vagi perdent i encara estigueu bé. En canvi, si demaneu entre 8 o 6 i 10, només en teniu 4. Per tant, és molt més sensible
un tou que un fluid. Per tant, no sé què espereu a comprar el fluid. D'això ara hi estem parlant molt i no sé si heu anat a xerrades. Des d'ANFA, tots els fabricants, els que estan a ANFA, que són tots multinacionals de nivell mundial, estan redissenyant i ja ho tenen preparat, perquè a mida que, òbviament, si coneixeu les fàbriques de ciment, el ciment té molta inèrcia, costa molt de canviar les coses, mou moltes tonelades i va a poc cap allà. Però tots aquests passos que estan fent nosaltres ja tenim additius que es aniran adaptant a tots aquests ciments que aniran sortint. Penseu que ara quan parlen els cimenters parlen de ciments ternaris, o sigui que ja estan parlant de 3 components. O sigui que el clínquer i 2 addicions. Una porcelana, una calissa, el que tinguin, perquè el cimenter té que fer el ciment amb el que té al costat de la fàbrica, no el pot portar de lluny. Però vull dir que és un tema que és així i no hi puguem fer marxa enrere. No sé si heu vist avui la TV3, al migdia ja us han dit que portem 2,6 graus de salt cap a dalt. O sigui, o ho arreglem o no caldrà que us plantegeu gaires coses del formigó. Bueno, pues ya está. Para acabar, pues hablaros de un poco de la puesta en obra del hormigón fluido. Bueno, en cuanto a ensayo, el hormigón fluido es un hormigón igual que otro, ¿no? Se le tienen que hacer pues la ductilidad, que es el ensayo del cono de Abrams, de resistencia pues, como cualquier hormigón, y durabilidad como, o sea, que no cambia mucho, ¿no? O sea que, bueno, esto ya lo hemos comentado, el cono de Abrams, pues el asiento tiene que estar entre 100 y 150 milímetros y la norma te da un margen de más o menos 10 milímetros, ¿no? El de resistencia, pues esto ya lo hemos comentado, no merece la pena insistir, pues son los mismos ensayos que cualquier otro hormigón, ¿no? Y de durabilidad, pues también lo que hemos comentado, los ensayos de penetración de agua, si fuera el caso, y ensayos de contenido de aire. Entonces, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está la novedad de todo esto? La puesta de obra, se ha dicho, ¿no? Pues que los encofrados tienen que ser encofrados, no es que sean encofrados especiales, son encofrados que sean estancos, ¿no? Estancos, deben ser estancos. Eso quiere decir que no pueden ser encofrados muy antiguos, ni tienen que ser ni muy usados. Tenemos que tener en cuenta de que es un hormigón, pues bueno, tiene un comportamiento distinto, se ha visto en la foto, al hormigón de consistencia blanda. Entonces, pues bueno, simplemente esto no quiere, ya digo que no son encofrados especiales, son los que tenemos en el mercado, sino simplemente pues que lo tengamos en cuenta. El hormigón, pues por eso, porque tiene más facilidad para penetración por su propia consistencia, ¿no? Por las juntas, ¿no? Aquí, bueno, pues en el caso de que tengamos discontinuidad o roturas, pues se puede proceder al sellado de esto, ¿no? Bueno, en el encofrado tenemos los encofrados horizontales, forjados y verticales, ¿no? En cuanto a los horizontales, en cuanto a resistencia, son igual los requisitos que la consistencia blanda. En cuanto a estanqueidad, pues sí, son requisitos superiores porque, bueno, por la superficie, ¿no? Y en los verticales, bueno, tenemos mayores requerimientos en cuanto a resistencia en pilares por el comportamiento elástico viscoplástico de este tipo de hormigones. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente, bueno, pues que estén bien apeados, ¿no? Que estén bien arriostrados esos encofrados. Y en cuanto a estanquidad, pues igual que los mismos requerimientos. Entonces, bueno, está claro que los requisitos no son pues algo anormal, sino que simplemente pues tener esas previsiones, ¿no? Nosotros, directores de ejecución, pues comprobar que se van a cumplir, ¿no? El hormigón, pues como veis en la foto, pues tiene un comportamiento, se ve a simple vista que es distinto, es un hormigón distinto. Recomendación en cuanto al vertido, pues que no debe hacerse a más de 30-60 centímetros de altura.
cuando son en superficies así como esta, debe hacerse a partir de donde se está colocando, pues contra eso para que no se digregue. Y bueno, esto ya lo viene recogido en el artículo 52.2 del Código Estructural, el tema de la altura. En superficie horizontal, la colocación del hormigón se realizará contra la masa ya colocada para evitar la segregación de la mezcla, lo que he dicho antes. Este vídeo no sé si se va a ver bien, vamos a probar. Es un vídeo, todos estos vídeos así. Estos vídeos los podéis acceder a través del librito, ¿no? Veis que aquí, pues para evitar la segregación, se hace la colocación, el vertido, sobre la masa que ya está colocada. A ver, no. Vale. En superficies verticales, bueno, también para evitar la segregación, por ejemplo, en los muros hay que procurar hacerlo el vertido a través de una manga o guía, y bueno, esta pues no siempre va a ocurrir, pero bueno, esta es una recomendación, para evitar la segregación, ¿no? Bueno, aquí también pues evitará el vertido de altura superior a 1 metro. Y bueno, este vídeo vamos a ver si se ve, si no se... Es que antes se giraba, ¿no? Sí, se gira. Bueno, lo veis, luego es para ver el vertido, cómo se hacía, ¿no? Y es un vídeo muy corto, dura muy poco, pero vamos, no lo podemos ver bien. En superficie inclinada, nos ha comentado antes José Ángel que bueno, también se podía, por los problemas que puede haber de sifonamiento de la mezcla, pues se podía poner consistencia blanda, pero bueno, es que es un libro de Jiménez Montoya que tiene muchos años, ya hablaba de esto, ya hablaba de los problemas de sifonamiento, y este dibujo está sacado del Jiménez Montoya, o sea que hay manera de colocar un hormigón en consistencia fluida en losas inclinadas, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que bueno, eso es digamos lo más complicado, ¿no? Superficies verticales, o sea, inclinadas, perdón, y escaleras y demás, ¿no? Y luego, en cuanto a la compactación, bueno, se utilizan los mismos vibradores, porque claro, decía, bueno, esto se tiene que vibrar con barra, ¿cómo son vibradores especiales? No, son los mismos vibradores, que tenemos en obra. Lo único que el vibrado es muy breve, es que es un hormigón que prácticamente, es que, bueno, se ve en la foto, ¿no? Es que el vibrado es muy breve, ¿no? Es muy breve, es más puntos, pero poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces, esa es la clave, ¿no? Los encofrados, la estanqueidad de los encofrados, el vertido, que eso ya es algo obvio, que puede provocar segregación, y el tema del vibrado. Vibrado, las mismas técnicas, mismos elementos que utilizamos hasta ahora, lo único que tiene que ser muy breve y si es posible, pues hacerlo en más puntos, ya está. Menor intensidad, o sea, que necesita menos intensidad este tipo de hormigón, entonces por eso tiene que ser muy breve. Los objetivos de vibrado son coser las sucesivas capas y bueno, hasta que consigamos el aspecto brillante y uniforme, ¿no? Entonces había aquí unos vídeos, no sé si se van a girar, sí, se van a girar. Bueno, se ve más o menos, ¿no? El proceso de vibrado. Y este ya es que está vibrado, ¿no? Se ve. Se consigue, ya digo, el vibrado se consigue en muy poco tiempo. Todo eso facilita. Bueno, recomendaciones finales que realmente ya las hemos dicho. Pues no, el misterio de esto está en los encofrados. Los encofrados que tienen que ser estancos. Bueno, que ahora mismo cualquier encofrado actual lo cumple.
Y sobre todo los encofrados verticales, pues sí que tengamos en cuenta eso, que también la estabilidad del propio encofrado es importante, ¿no? Sí, por las presiones, ¿no? Que entonces, pues la sujeción sobre todo en la parte inferior, ¿no? Se recomienda el uso de encofrados industriales, pero bueno, ahora mismo lo que tenemos en las obras son encofrados industriales. Los encofrados tradicionales, eso ya prácticamente no se utilizan, ¿no? Los industriales sí que aseguran ya la resistencia y estabilidad que necesita este tipo de hormigones, ¿no? En cuanto al vertido, pues lo hemos comentado antes, no deben hacerse vertidos superiores a alturas de 1 metro y la altura de tongada del hormigón esté comprendida entre 30 y 60 centímetros, ¿no? Y en superficie horizontal el vertido debe hacerse contra la masa ya colocada para evitar segregación. En elementos verticales se debe hacer el vertido a través de una manga o guía, también para evitar segregación, pero bueno, esto es aplicable a cualquier hormigón, no solamente al de consistencia fluida. Y en elementos inclinados, pues se puede encofrar parcialmente para evitar el deslizamiento, o también se puede colocarse el hormigón de abajo hacia arriba, pero también se puede, pues, prescribir un hormigón de consistencia blanda si vemos que es complicado que en el elemento inclinado se... Y en cuanto a compactación, lo que he dicho, se utilizan los mismos elementos, vibradores de los que están en las obras, pero hay que... se tiene que, pues el tiempo es inferior, se hace mucho más rápido y es preferible que pues utilizar más puntos de vibrado y bueno, hasta que la superficie tenga un aspecto brillante y uniforme, ¿no? Y bueno, y esto para acabar es la frase de Ángel Castillo, que si no lo conocéis es el director del Torroja actualmente y bueno, hizo el trabajo con Ignasi también participó y hablaba de los hormigones con consistencia fluida adquirida con un mayor contenido aditivo y no de agua, favorecen y mejoran las características del hormigón tanto en estado fresco como en estado endurecido, llegando a tener menores coeficientes de variación en dichas propiedades, ¿no? A esto ha contribuido el EILA, el proyecto EILA, que lo hacen las comunidades autónomas de toda España con el Ministerio. Al final lo que hacen es estudian características del hormigón. El último EILA era ya con hormigones fluidos. Entonces consiguieron que con hormigones fluidos resistencias, como lo hacen todos los años, han conseguido resistencias más altas con hormigones fluidos. O sea que, bueno, el hormigón fluido tiene toda ventaja. El inconveniente es lo que decía Ignasi, que vale 1 euro más, ¿no? No sé cuánto vale más, pero bueno, el inconveniente al final es el precio y yo creo que es lo que está dificultando su incorporación o el que se quiera echar agua, ¿no? No lo sé, por la costumbre. Y ya está, y nada más. Bueno, ahora, si hi ha alguna pregunta que us interessa o alguna curiositat o tal, doncs és el moment, no? Vamos aquí. Has comentado que el código estructural contempla el hormigón fluido para pilares forjados y vigas, no así para cimentaciones superficiales, no profundas, que las profundas están fuera. La cimentación es un poco una incongruencia que en unas zapatas o en una losa de cimentación no se utiliza hormigón fluido, cuando además normalmente no requiere un encofrado inferior, como mucho un encofrado lateral. Sí, bueno, sí, el hormigón fluido lo puede utilizar siempre que quiera. Lo que pasa es que no es obligatorio, no es prescripción. De hecho, nosotros la recomendación que hacemos es no ceñirnos solo a pilares, vigas y forzados, es utilizarlo en todo tipo de elementos, especialmente en cimentación. Es que yo, de por mí, el artículo del código, el apartado que habla de las consistencias, no lo hubiera puesto en materiales, es que lo hubiera puesto en durabilidad. Es que es lo que nos está dando la durabilidad del hormigón, el utilizar este tipo de hormigones. Ya te digo, da más repercusión en durabilidad que en lo demás, te garantiza que el hormigón va a tener las prestaciones que tiene que tener el hormigón, el elemento que queremos. Sí, sí. Por lo tanto, es que yo lo usaría en todos los elementos por la gran inmensa cantidad de ventajas que ofrece. La mayor resistencia la vamos a tener en los contratistas con los encofrados, porque con un hormigón fluido la reutilización de N veces un encofrado de forjado es imposible, ¿eh? No puede ser, porque todo va a salir por los agujeros, ¿no? O sea, vamos a hormigonar la planta de abajo en lugar de la que queremos.
y parcialmente con los pilares. Quizás en los pilares se ha impuesto ya hacer encofrados de estos de una sola pieza, que estos ya son mucho más estancos, porque no como los de chapa, que han sido también muy utilizados, ¿no? O sea, durante un tiempo. Yo entiendo que el coste puede ir por ahí en la amortización en fin, de no sé cuántas reutilizaciones de un tablero de encofrado. No, los cambios nos cuestan a todos, o sea que entonces, bueno, los datos los ha puesto José Ángel, no y tanto hormigón fluido. Bueno, las direcciones facultativas lo que tienen que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y bueno, entonces sí. Habrá un tiempo durante el que las ejecuciones de esas obras pueden ser precarias con hormigón fluido. Fisuraciones, por lo que sea, porque se pierde. Entonces, estas obras que se hagan durante estos 5 o 10 años, 5 años, 4 años, pongamos que tarda el parque de encofrados en renovarse. Sí, sí, bueno, si el hormigón fluido aparece para evitar que se eche agua en el hormigón, porque el hormigón blando pues cuesta trabajo aplicarlo, ¿no? Entonces el hormigón fluido pues aparece en el escenario por eso. Pero bueno, que si la dirección facultativa considera que es mejor por los medios que tiene en la obra que aplicar hormigón blando, pues bueno, pues se puede hacer, ¿eh? De todas maneras, es innegable que el hormigón fluido causa un efecto de los encofrados mayor que un hormigón blando estricto. Pero un hormigón blando adulterado es muchísimo peor. Porque ahí sí que tenemos, entonces sí que el más mínimo agujero te vas porque el hormigón fluido ya es cohesivo, es decir, evidentemente tiene más tendencia que uno blando a fugarse, pero un hormigón que tiene pasado de agua, eso te va a arrastrar la lechada, ¿eh? Ahí sí que vas a tener fugas. Si eres capaz de garantizar que no se va a adulterar, vale, pero como tengas el riesgo que en cuanto te des la vuelta, el operario el mes de agosto en el cuarto forjado diga que echarle un poquito de agua porque aquello no corre, es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que sí, el coste te lo evitas, pero vas a tener muchas más fugas que lo que hubieras tenido con hormigón fluido. Es decir, no perdamos eso. Lo que estamos dando es una garantía que no te quita todas las preocupaciones, pero creo que te quita muchas. Es decir, que oye, me olvido porque sé que ese tema lo tengo solucionado. Un hormigón con O15, te aseguro que nadie tiene la necesidad de tocar nada, porque es un hormigón, ya habéis visto el vídeo, eso era con O13, ¿eh? Y corría solo. Allá había un señor que manejaba la canal y un operario para retocar un poquito los bordes. Que se pone solo, no hay ninguna necesidad de tocarlo. Y además te mantiene el cono mucho más tiempo. Te lo va a mantener hasta, si lo coges con un cono 15, acabas el camión, o que estés en un cono 12 y tal, ese hormigón es perfectamente colocable. Un cono blando, pues sí, ya se tiende a, cuando piden blando, tirar a la gama alta, porque claro, el cono cae, el cemento el agua empieza a hidratarse, los áridos se hidratan y el cono cae. Como te caiga cono 5, imagínate, vamos, que ese hormigón o te lo devuelves, porque esto ya no lo puedo colocar, o corres el riesgo que te lo adultera, entonces sí que tienes un problema. ¿Y el autocompactable para forjados qué tal? Va fenomenal. Claro, va fenomenal. Yo lo encuentro fisuración, ¿eh? Si seca un poco rápido, fisura. Bueno, está el curado. Habría que también prestar más atención a que te lo curen para evitar la fisuración. O sea, un autocompactante tiene una relación agua-cemento por debajo de 0,4. Entonces, en cuanto a durabilidad, es infinitamente más durable que uno que lleve 0,5 o 0,55. O sea que pensar que a prefabricación se pasó al autocompactante, pero hace ya 15 años, ¿eh? O sea que es claro. No, por eso digo yo que cuando voy a Europa, yo no abro la boca para nada, pero escuchando ya me suben los colores. Es que hablan de diámetro, 500, 600, 700. Y ya no. Estaban añadiendo agua a la bomba. Y ahora en los países escandinavos ya tienen la tabla de hormigones por emisiones de CO2. Entonces tenéis que tener en cuenta que un hormigón bajo de CO2 de mucha durabilidad baja muchísimo el impacto ambiental de la estructura, porque el impacto de la estructura es su valor absoluto dividido por su vida útil.
O sea que si dividís por 100 años en lugar de por 50, estáis dividiendo por 2 el impacto. O sea que todo lo que hagáis para aumentar la durabilidad es un favor clarísimo. Has dicho que las cimentaciones profundas, eso no he entendido muy bien, si es que no están prescritas que tengan que ser con hormigón fluido o que ya lo estaban, o no lo entiendo. No, las cimentaciones profundas no están recogidas en el código estructural, no están recogidas, pilotes y demás, ¿no? No están recogidas. Entonces tenemos que hacer lo que queramos. No, pues está el código técnico de la edificación, que ahí sí que están. El código técnico te indica la consistencia y normalmente son densidad. líquidas. A las consistencias líquidas. Bueno, y fluidas también, ¿no? Sí. Sí. Hubo una jornada hace unos años organizada por AETES en el Colegio de Caminos de Madrid que hablaban de que casi todas las cimentaciones profundas se hacían con hormigones que estaban fuera de norma, porque eran cono 22, cono 23, cono 24. O sea que era la gran paradoja, porque el legislador es tan conservador que va 100 años atrás. Entonces lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que se está legislando. Obviamente solo se puede hacer con aditivos, claro. Disponibles aquí. Digues. Inhibidores de corrosión. Los teniu disponibles ya. Los inhibidores. De corrosión. Para añadir a... Hay países donde, en Estados Unidos creo, y en los nórdicos son casi por norma. O sea que yo creo que hay países donde el tándem constructor-aseguradora hace mucho bien a la calidad de todo, porque el que va a pagar si se hace mal o tiene poca vida va a ser la aseguradora. Entonces, este es un tema donde también vamos con cierto retraso. Yo algunas experiencias que he tenido en Francia así, todo el mundo va como la Guardia Civil, de 2 en 2. O sea, el diseñador con su asegurador, el constructor con su asegurador, el suministrador con su asegurador, porque el que se salga del guión es el que paga el pato. Entonces, son productos que está clarísimo, que está probado que tienen su efecto. Entonces, aquí somos los campeones en hacerlo barato. Sí, o sea, las 5 empresas de ANFA son globales, son mundiales. Las 5, tú entras en la web de ANFA, miras quiénes son los 5 y cuando vamos a las reuniones de Europa, todos los que representamos detrás tenemos a las mismas, porque ha habido, los últimos 8 o 10 años ha habido una gran concentración y han quedado 4 o 5 jugadores a nivel mundial, o sea que son todos los mismos. Pasa que la construcción es muy tradicional y las cosas en cada sitio se hacen distintas y la gente se adapta, pero la tecnología es la misma, claro. O sea, el MAPEI, el Master Builders, el SICA, ¿qué les vas a contar? O sea, nadie descubre nada. Els formigons que porten d'additiu aquests compensadors de retracció. Sí. Per exemple, el tipus paviment, diguem-ne, que no tingui cap mena de fregament, fins quina vegada considereu que es pot arribar? Un compensador de retracció. Cada cuánto ven unas zonas juntas. Depèn del contingut de ciment, depèn de la relació aigua-ciment. És que a partir de cert moment tens que expansionar, tens que compensar la retracció endògena amb una expansió que es produeix el dia 6, el dia 7, el dia 10, el dia 12, és a dir, a dins de la matriu hi ha una cosa que s'està reduint i una cosa que s'està expansionant. Llavors pots anar a 30 o 40 metres. Aquests magatzems que fan ara d'Amazon i tot això amb unes planimetries acollonants, les juntes estan, perquè pensa que va tot filoguiat i no hi... O sigui que això ja depèn. Però en aquests casos el formigoner i el constructor han de portar el que farà el paviment, que és un gran especialista i en sap molt. Llavors, depèn dels àrids i els ensajos que es facin, faran la fórmula definitiva del formigó que es fa en aquella planta. Però millor el mateix formigoner d'una planta de Tarragona o una planta de la Cerdanya, les mateixes prestacions faria diferent fórmula perquè té diferents àrids i diferent ciment. O sigui que això s'ha de... Però
mecànicament funciona així, o sigui, tu no pots evitar que quan el ciment s'està hidratant, 1+1 és igual a 1,95, això no ho pots evitar. Però sí que pots fer que alguna que està allà comenci a expandir-se i et compensi aquest 0,5 que et faltava. Vamos, 30 metros de tamaño de pastilla sin problema. Sin problema, sin problema. En ocasiones necesitamos a veces 45 para pistas deportivas. Sí. La sencilla. Sí. Necesitamos 45 o 50 metros. Después podemos cortar juntas, no tenemos problema. El problema lo tenemos en la... Hay que estudiarlo bien. en las construidas. Sí. Hay que estudiarlo bien, pero vamos, ya está cogido. Antes de ahora. Ya están cogidos por la mano, es decir, que cada fabricante de la mano del pavimentero ya todo, lo estudia, hace los ensayos y te garantizan la distancia máxima que puede poner. Durant aquests 2 últims anys hi ha una associació que és l'AEPC, Paviments Continus, i ja és una associació on hi ha els que fan els paviments, els que els dissenyen. Llavors hem estat treballant fent una guia que està disponible i que ve a resoldre molts problemes, perquè almenys teniu un puesto per anar a llegir, perquè si no et costa de trobar una cosa que estigui ben documentada, perquè allò s'ha consensuat entre tots. Jo us ho recomano, si entreu a AEPC, Associació Espanyola de Paviment Continu. Sobre el tema de que no s'estigui posant prou formigó fluid, yo creo que es un tema de precio. Y ahora me diréis, pues es el constructor y no es la planta, que ya estaría bien, porque nosotros con planta, pero cuando dicen que el metro por servir un fluido son 3 euros más el metro cúbico y 3 euros más porque claro, el segundo es el encofrado. No, es que claro, tengo que sellar mucho más los encofrados, no sé qué, tal. 3 euros más el metro cuadrado en forjado, con lo cual dices, a ver, si no tengo un forjado especialmente armado, no voy a tener problemas de coqueras por culpa de la ferralla. Si puedo tirar con una blanda, pues todo esto es mejor. Y esto lo pones en el contexto que hemos tenido estos últimos 2 años de incremento brutal de materias primas. Si en este contexto encima le pones el efecto código estructural, pues ha venido en un momento malo. Ahora me diréis, no, si por culpa del aditivo para hacer un fluido no es. Digo, bueno, pues vale. Es que alguien ha aprovechado la ocasión para aprovechar el cambio de norma para incrementar el precio del hormigón, porque estamos ahora en unos precios de un 25-30% más respecto al pre-COVID, por decir algo. Justo pues. Evidentemente han subido, son comunes, han subido todo. El hormigón es de lo que menos ha subido. Si te miras los de hierro y todo eso es muchísimo más. Pero todo esto nos viene por los costes ha venido minoritariamente por el árido y el aditivo, minoritariamente, porque ha subido costes energéticos y tal, de combustible, pero ha venido por el cemento. El problema que tiene el cemento son que las tasas de CO2 se están incrementando a un ritmo brutal y claro, eso repercutido en el precio del hormigón, pues está repercutido. Si te coges los precios del cemento han evolucionado mucho más que los precios del hormigón. Además el cemento que utiliza combustible de una manera brutal. El clinker creo que tiene 80 euros tonelada o algo así de tasa de CO2. El cemento es que claro, los aditivos para hacer un fluido me sale más caro. Sí, la planta me lo cobra. Sí, no, está claro. Es decir, del blando al fluido hay más cantidad de aditivo o hay otros aditivos especiales que repercuten en el precio. Por eso digo, es que el gran hándicap está ahí. Evidentemente a todo el mundo le gustaría utilizar un hormigón de prestaciones superiores, pero como todo en la vida, las prestaciones superiores generalmente van acompañadas de unos costes de fabricación mayores que hay que repercutir, evidentemente. Y sobre el CO2, a ver, una reflexión. Yo empecé a trabajar con la EH91. Creo que todavía tenemos un H175, el más común en aquel momento era el H200. Los calculistas tenían resistencia suficiente, creo, como para hacer las estructuras normales que hacemos. O sea, no necesitamos super hormigones. Y en aquel momento, cuando apareció se llamaba otro día H, ¿no? La 98, la H98, la explicación fue, es que necesitamos, ahora nos hemos dado cuenta después de unos cuantos años haciendo hormigones, que necesitamos más durabilidad.
y más cemento, más durabilidad, esto es obvio. Claro, en aquel momento, en el 98, alguien hablaba de CO2 y ya teníamos leads y cosas de estas, pero todavía no se llevaba. La siguiente norma, todavía más cemento. La siguiente, todavía más cemento. Y el código creo que más cemento. Claro. Tenemos que las prestaciones de las prestaciones estructurales que pedimos van hacia arriba, el CO2 nos dice que tenemos que ir hacia abajo y cada vez estamos poniendo más cemento al hormigón. Y acabáis de decir todos, y bueno, y todos sabemos que el gran componente o generador de CO2 del hormigón es el cemento. No seria hora de pensar, bueno, ja ho has dit, no? D'anar cap a formigons amb menys ciment i fins i tot pensar en formigons que podem tornar a baixar la resistència, perquè si la raó primera de pujar la resistència del formigó no va ser un tema pur i dur de resistència de càlcul, ara Enric està dient que no i ara m'aixecarà, però si no era un tema de resistència de càlcul, sinó que era un tema de durabilitat, posem-hi el famós aquest compensador de corrosió, tornem a fer formigons de 200 i ens baixarà el contingut de CO2 pues 100 quilos, perquè ara al mínim són 250, ¿no? Si no m'equivoco, o 295. 295. ¿De qué? En el hormigón en masa sí que va con 200 y el metes hormigón armado ya vas a 250 kilos. Tienes razón, y ahí vamos. Es decir, pensemos que las instrucciones hasta la gama EH, la preocupación del legislador era hacer que los hormigones aguantaran las solicitaciones. Buscaba resistencia al precio que fuera, porque las obras tenían que ser estables. Llegó la época se acabó la época de los 90 y decimos, ostras, claro, teníamos el hormigón armado, piensa que el hormigón preparado, hace poco hicimos el 50 aniversario, la primera planta de hormigón se montó en el 62, aquí en Sant Just, es la primera planta de hormigón, que no hace tanto, es decir, claro, se encontraron que los hormigones aguantaban perfectamente, pero había que repararlos. Dice, hombre, pues entonces igual lo que hay que hacer es que no podemos prescribir un hormigón para todo. Es decir, no sirve el mismo hormigón en el pantalón del puerto que en una casa en Camprodon. Es decir, no, uno se degrada y otro no. Vamos a prescribir hormigones específicos en función del ambiente. Y entró en cuestión la durabilidad. Y ahí sí que fue un salto significativo. Fue pasar del famoso 175 que servía para todo al 250 al 25. Que también llevábamos décadas retraso con Europa. Es decir, que es que aquí siempre vamos detrás de ellos. Es decir, no estamos inventando nada. ¿Qué ha pasado el código? El código hemos dado un salto más. Ahora nos hemos dado cuenta que ha entrado un nuevo agente, la sostenibilidad. Y ahí estamos. Y posiblemente no iremos a contenidos de cemento menores, iremos a resistencias menores. ¿Por qué? Porque el cemento cada vez va a dar unas prestaciones menores. Si os está preocupando la rotación de los encofrados por lo del fluido, prepararos a la que os viene con los nuevos hormigones que tienen menos clinker, más adición para tener menos emisiones de CO2 y tiene tiempos de endurecimiento más largos. Es decir, no podremos estar desencofrando al día siguiente, o desencofrar los pilares, hormigonar hoy y desencofrar al día siguiente, vamos a tener que olvidarnos, porque no van a estar aguantando. Eso sí que va a ser alargar los tiempos de encofrado, en aras a la sostenibilidad. Vamos a tener el contenido de cemento que necesitamos para garantizar la reserva alcalina de la pasta de cemento y proteger la armadura y evitar la carbonatación, pero van a ser cementos de menor prestaciones. Ya estamos hablando de cementos de 32,5. O sea, ya pasar ya no del 52,5, ya no del 42,5. Es que ya se está empezando a hablar por Europa de volver al 32,5. O sea, vamos a tener menos resistencia, pero con los mismos contenidos. De totes maneres, si tens pressa, sempre hi pots fotre un accelerant, No pateixis, Mira, aprofito ara per parlar d'accelerant. Fa pocs dies em van venir a vendre aquests sensors que es posen dins del formigó perquè l'endemà, per estalviar-se, no per estalviar-se provetes, perquè aquí no podem, però per saber la resistència, monitoritzar la resistència del formigó. I sembla ser que als Estats Units està permès, si tens aquests sensors a dins del formigó, no fer provetes i aquí no. No tiene nada que ver. Eso se está utilizando para sustitución de los termopares famosos, para ver tiempos de desencofrado. Hay unas correlaciones, un algoritmo que te relaciona el calor del cemento con la madurez del hormigón y te lo evita.
La única manera de evitar hacer menos control, que es otra de las cosas que deberíamos pensando en ir, son los distintivos oficialmente reconocidos, que yo me he adelantado mucho y he dicho que aquí no había ninguno en Barcelona. Sí que hay, lo que pasa es que tengamos en cuenta una cosa: los distintivos oficialmente reconocidos no se dan por planta, se dan por tipo de hormigón. O sea, que una planta puede tener distintivos con hormigones certificados, con el distintivo oficialmente reconocido, y hormigones sin distintivo oficialmente reconocido. Y yo me refería que los hormigones, precisamente los que requieren los ensayos de penabilidad, las dos plantas más cercanas que tienen hormigones no tienen esos tipos de hormigones, solo tienen el básico, con lo cual va a tener que hacer los ensayos de permeabilidad igual. Y las dos más lejanas, una está en Lleida y la otra está más arriba de Vic, con lo cual el ambiente marino les pilla un poco lejos. Pero sí, es el GAN, la única manera es ir a hormigones certificados, como se está pasando en Francia. Tú lo conoces el caso de Francia, y todos los hormigones van certificados. ¿Por qué? Porque lo exige la aseguradora. Claro. Lo exige la aseguradora. Dice, a mí dame hormigones certificados. Si vas sin certificar, no me levantes un dedo. Pero es la garantía para el que paga eso que compra. Por lo menos darle una garantía. Sería bueno que las centrales con este certificado fueran abundantes, o sea, porque hay una gran diferencia desde el número de probetas. Estamos hablando de costes, pues la cantidad de dinero que, en fin, cuando tú tienes una obra importante y significativa, son tremendos la cantidad de probetas que salen, ¿no? Y el ahorro, y, en fin, en gestión de probetas y luego en documentación y en toda una serie de cuestiones, es algo a tener en cuenta. Y ahí nos encontramos un poco, bueno, no voy a hacer vendidos, pero sí que no podemos llegar a optimizar. Nosotros no podemos influir prácticamente nada, por una obra muy grande que tengamos, en que una central se certifique, ¿no? En alguna ocasión, hacía muchos años, igual era Garrido, que habíamos comentado ese tema, que comentaba que él tenía la impresión de que el motor para que las centrales se certificaran iba a ser la obra pública, en la medida que los pliegos de las obras públicas, de las grandes obras públicas que se extienden a lo largo y ancho del país, pues iban a exigir que hubiera esa documentación, si no, no había manera de suministrar hormigón para esa obra pública. Yo debo entender que aquí en Cataluña no se aplica, porque no tenemos, porque no tenemos centrales. O sea, alrededor de Barcelona, las que quieras conseguir, yo no he visto ninguna. Evidentemente, un hormigón certificado tiene unos costes significativos, porque hay un control muy intenso, un control de todo el proceso muy intenso, intervienen certificadores con inspecciones semestrales, controles mensuales de la evolución de las semanales de la evolución de las resistencias, laboratorio de control, laboratorio verificador, que es un proceso muy robusto que transmite costes, y cada uno es reducido. Y luego hay otra cosa: no termina de funcionar el DOR, el distintivo oficialmente reconocido. No termina de funcionar por una sencilla razón. El distintivo oficialmente reconocido, bueno, ahora se llama distintivo de calidad oficialmente reconocido, porque hay otro, el de sostenibilidad. Eso se generó en el año 2007. La instrucción EH08, de hecho, los borradores se llamaba instrucción EH 2007. Acordaros cómo estábamos en el 2007. Cataluña, 14 millones de metros cúbicos. Ahora, a duras penas, llegamos a 4 millones. ¿Qué quiere decir? Que estaban diseñados para centrales con unas producciones que hoy día no la tiene ninguna, o sea, con lo cual son difícilmente repercutibles. Con el código se diseñó un sistema de certificación del hormigón que hoy día, no digo que sea inviable, pero necesita al final es un control estadístico. Es un control estadístico que tú das una garantía de que ensayando X hormigones asignas con un grado de probabilidad suficiente una resistencia a los hormigones que no ensayas, y eso está garantizado y certificado. Pero eso necesitas una población para poder hacer un estadístico serio y decente. Y claro, con las producciones que hay hoy en día, eso difícilmente te lleva a un sobreensayo, o sea, a sobreensayar más de lo que tocaría. Y se está trabajando con el Ministerio de hacer unos distintivos de calidad oficialmente reconocidos para dando las mismas garantías, más adecuados a las producciones que hay ahora. Y no solamente eso, sino encima el objetivo es intentar una central que tenga un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que tenga todos.
porque si no es un caos. Claro, tú compras uno y en esa obra unos te entran certificados, otros no, este no te lo puedo certificar porque sacarme un certificado me cuesta un año, con lo cual la obra te lo podré certificar, es un caos ahora. Ahora, si vamos a centrales certificadas, que toda la producción esté certificada, eso se simplifica. Y en cuanto a la obra pública, fue la reivindicación que tuvimos con el Ministerio el día 1 que salió la H08. Bueno, habéis sacado esto, pues lo lógico es que te bajes 2 pisos más abajo del Ministerio y como el Ministerio de Fomento entonces es el gran promotor de obra de España, exigirlo en vuestras obras. La contestación es no podemos. No podemos porque altera la competencia y no puede ser, con lo cual el gran motor del distrito que hemos conocido, que confiamos en la obra pública, pues hizo aguas y no ha salido ahí. Si la planta no es certificada y hace menos probetas, las hacemos en obra. Desconozco si con todas las probetas que hacemos en obra, que al final las paga el pato, al final lo paga siempre el promotor, se las pagaremos a los laboratorios o quizá las pagamos con un poco más de coste en el hormigón. No sé si con el es pensar que las plantas tengan más ensayos. No sé si estaríamos hablando de más probetas en general o de menos. No, en general menos probetas. Si tú coges las probetas que se hacen en control de producción y las que se hacen en control de recepción, estamos duplicando un control. No tiene el más mínimo sentido. No hay nada en la industria que se duplique control. Cualquier cosa de la industria que no sea construcción, que se hace controles en origen. Se hace un control más racional, un auténtico control estadístico, porque en producción tú sí que puedes aplicar los criterios de distribución de población al pie de la letra, porque tú sabes cada cuánto hay que hacer. Lo que pasa es que las probetas casi es el mal menor, es decir, hay otros costes añadidos mucho mayores que son los que lo complican, pero es que el problema, aparte de ese, es lo que te digo, que hoy día no hay población suficiente para acreditar los criterios de los actuales reglamentos de certificaciones, que nos falta producción, porque no hay. Te vas a no sé cuántos meses, tienes que tener unos ciertos poblaciones en no sé cuántos meses y te encuentras que ese tipo de hormigón en esos meses no tienes población suficiente para garantizar, para hacer el estadístico continuo, exacto. Si es un problema, estamos en la solución, porque todo el mundo, el fabricante no es el primer interesado porque bueno, da un producto garantizado, que le va a costar más, pero que tiene una garantía y no que ahora está en manos de un control de recepción que, bueno, pues a veces se hace bien, otras veces se hace regular y otras veces se hace manifiestamente mal. De la otra manera, pues puedes controlar mucho más el proceso. No fa bastants anys utilitzàvem el 175 i ho ventilàvem amb sostres, fonaments i tot. Llavors va començar una mica la por de que podés pilars 200, sostre 175, no sé com es resolia el nus, no? Però es va fer això. Després vam passar a 250 o 25. Ara, si fas un edifici residencial, habitatges, ja te'n pots descartar del formigó de 25, ja te n'has anat a 30, perquè de cuines i banys n'hi ha a tots els habitatges. Això vol dir formigó 30, 300 quilos de ciment, em dóna la sensació que ens estem desmarxant amb això, no? La proposta que tu feies, d'estudi que esteu fent, em sembla que és la que toca fer, diguem-ne, no? Mantinguem en tot cas el contingut de ciment, és que no ho podem abaixar per temes que siguin de durabilitat, però evidentment que la resistència l'hem de disminuir, perquè és que al final on anirem a espetegar, no?, tot això. Ja, però el ciment que ve ara és el ciment tipus 6, que tindrà com a màxim un 50% de clínquer, que no ho pots comparar amb un ciment tipus 1 amb 95% de clínquer. El que fa mal és el clínquer, que estàs descarbonatitzant la pedra. Llavors emiteixes 2 vegades CO2, una de la pedra que tires cap amunt i l'altra de l'energia que gastes. Per tant, és evident que el contingut de ciment el necessites per garantir la durabilitat, però hi ha altres coses que faran de ciment sense ser clínquer. M'entens? Llavors això va per aquí. Vull dir que una cosa... Jo, mira, quan vaig començar a treballar, fa alguns anys, a la central nuclear d'Ascó, els formigons tenien tots 350 quilos de ciment per definició, excepte els de l'edifici contenció que en tenien 400 quilos de ciment per metre cúbic. Els americans, Westinghouse, això es fa així. Després d'Ascó, l'any 83 me'n vaig anar a Stangento Sallente a fer la reversible. Allà vam pactar amb FEXA un formigó fluid
i resistent al gel de gel. Vaig passar d'un formigó que no tenia additius a un formigó que tenia superplastificant, anticongelant i impermeabilitzant. I em vaig passar al sector de la química, dic, això és el futur. És evident, perquè pedres són pedres, i l'altre ho aporta la química. O sigui que nosaltres ara hem de fer que aquests ciments amb 50% de clínquer es comportin igual que el que tenia 95% de clínquer. Aquest és el nostre repte. De todas maneras, ahondando lo que dices, no os engañéis, el código no da ni resistencias mayores ni contenidos de cemento mayores. Si tú analizas las dos tablas, la del código y la del etcétera, dices, es que son las mismas. Le hemos cambiado, tenemos el mismo perro con distinto collar. El único caso que ha cambiado la especificación de cemento es el antiguo ambiente, el de erosión, que ahora pasa al XM, que ha subido 5 kilos. El único. Los demás, lo que pasa es que hay que analizarlo mejor. Lo que antes teníamos un 2A, pues ahora un 2A puede ser un XC1, un XC2, que a efectos de fabricación es exactamente el mismo, solo cambia la denominación, y en algún caso podría pasar a un XC3. Que sí que ese sí que requiere los 5 kilos más de cemento y es pasar del 25 a 30, pero algunos casos muy puntuales, que a lo mejor unos casos muy puntuales es interpretarlo bien, y bueno, pues que aquí sí, tengo una cocina, pero bueno, antes ya tenías zonas sometidas a condensaciones que te podías ir a otros ambientes, es decir, bueno, esta cocina está protegido, puedo seguir con el XC2, y el XC2 es el mismo que el 2A. Amb l'X08, amb l'ambient 2A, ho vestíem tot. Bueno, y igual lo estamos haciendo mal, es que... El problema es que igual no la estamos interpretando bien y estamos utilizando el 2A mayoritariamente para todo en cosas que no se tenían que utilizar, no nos engañemos. Que se analizan las tablas y precisamente el único caso que hay dudas es el 2A, que puñetero, que es justo el que más usamos. El 3, el ambiente 3, el ambiente 4, los ambientes químicos, son exactamente los mismos. El mismo contenido de cemento, la misma relación agua-cemento, solo le hemos cambiado el nombre. El único puñetero es el 2A, que se ha desdoblado en 2 con una pequeña coletilla al XC3. Pero que estudiándolo bien, pues si llegas a la conclusión que lo necesitas, será que lo necesitas, pero yo te aseguro que si lo analizas bien no son tantas las veces que hay que necesitar un XC3. Habrá que utilizarlo donde haya que utilizarlo, donde antes era un 2B. Donde antes era un 2B, ahora va a ser un XC3 o un XC4, que es el mismo hormigón, el C3 y el C4 también es el mismo. Pero no, si lo analizas bien, no tienes que ir a mayores contenidos, casos muy puntuales, podría ser.